Bueno, primero que todo, saludar a todos los presentes. En este caso me toca presentar al grupo número 3 y el tema escogido por este grupo es invernaderos y sus efectos en la modulación del clima. Ya, entonces, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es un invernadero o qué se entiende por un invernadero? Primero que todo, se suelen encontrar en la palabra invernáculo como una alternativa a invernadero, pero en ambos casos se hace referencia a lo mismo. Bien, respondiendo a la pregunta, se entiende por invernadero a un recinto cerrado cuya construcción puede ser de diversos materiales, ya sea madera, hierro, plástico o otros, entre otros. Es estático físicamente, en un principio es transitable a pie y está conformado de una cubierta exterior transparente o translúcida. También pueden ser de distintos materiales, ya sea vidrio o plástica, y en cuyo interior va a ser posible generar un microclima de manera artificial, mediante la modulación o manipulación a interés de diversos factores, tales como la temperatura, la humedad, la luminosidad, entre otros, los cuales incuban las condiciones óptimas para el desarrollo de un cultivo a trabajar. Además de lo anterior, existe también la posibilidad de implementar sistemas de riego automatizados y mecanismos de ventilación. Un invernadero se utiliza en términos generales y muy simples para la producción de cultivos de una manera controlada. La historia de los invernaderos. Su origen reside en Italia, en el siglo XVI, cuando trajeron plantas tropicales a Europa. Lugar donde al tener un clima muy distinto, las plantas no crecían. Por ello, se crearon estas casas de vidrio para mantener un calor parecido al del trópico, lugar de origen de estas plantas, y así brindándole luz también. Más tarde se dieron cuenta que podían cultivar otros tipos de plantas, como verduras, hortalizas, y que su producción estaba asegurada, además de que no era costosa, puesto que una vez fabricada y trasladada, no importaban los factores como el tiempo o la temperatura y no era necesario mantener a diario esta casa de vidrio. Su creación alteró las prácticas de la agricultura, dado que su intención inicial consistía en cultivar plantas de climas cálidos en pisos templados o fríos. Así es como nacen los invernaderos, hasta su evolución hasta el día de hoy, en lo que los materiales han cambiado, pero su intención sigue siendo la misma, el cultivo. Bueno, como veníamos hablando anteriormente, los invernaderos se utilizan para crear condiciones climáticas controladas que favorezcan el desarrollo y crecimiento de las especies vegetales. En este sentido, por un lado, nos permite potenciar el desarrollo de la planta en el sentido de que nos permite generar las condiciones específicas necesarias para el desarrollo de esta. En segundo lugar, nos permite cultivar en lugares y momentos donde no existen las condiciones climáticas adecuadas para la especie, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta foto abajo, donde alrededor del invernadero hay nieve. Y en último lugar, nos permite proteger los cultivos de las variaciones climáticas, por ejemplo, de la caída de heladas. Estructura y materiales. La estructura o armazón del invernadero está constituido por materiales que soporten las condiciones climáticas como nieve, lluvia, viento, y también los aparatos que se instalan como los sistemas de riego y las plantas mismas. Los materiales dependen del tipo de invernadero, pero generalmente son plástico o cristal para la cubierta, y para la estructura materiales como madera, acero o plástico. Bueno, hay una serie de factores que consideramos que es importante tener en cuenta a la hora de construir un invernadero. En primer lugar, consideramos que es fundamental pensar cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro presupuesto. También es importante tener en cuenta las exigencias bioclimáticas del cultivo para que así podamos crear las condiciones óptimas para su desarrollo. También es importante, en tercer lugar, la selección del sitio, hacer un estudio puntual de las condiciones climáticas del lugar en términos de cuál es la exposición al sol, cuál es la pendiente del suelo, las condiciones del suelo en términos de nutrientes, por ejemplo, cuáles son los vientos dominantes, cuáles son las precipitaciones, y si es que hay o no hay inundaciones estacionales. Por último, consideramos que es muy importante que el invernadero tenga una orientación que le permita recibir la mayor iluminación posible, y esta es de este a oeste. Los procesos que contribuyen a la producción y el crecimiento de las plantas son, por un lado, la fotosíntesis y la respiración, que gobiernan el balance de la producción de carbohidratos en las plantas, es decir, la energía y los elementos para la formación de tejidos. Por otra parte, la transpiración, que regula el balance hídrico de las plantas, el transporte de las sales minerales al interior
y la provisión de agua necesaria para el crecimiento y formación vegetal. Estos, a su vez, están condicionados a corto y largo plazo por varios factores, tales como la radiación local, concentración de dióxido de carbono, temperatura, presión de vapor de agua del ambiente. ¿Para qué modular el clima? Porque las condiciones ambientales del cultivo deben ser cuantificadas para así determinar el impacto sobre la producción del cultivo. Además, los procesos responsables de la transferencia de energía y masa deben ser calculados según condiciones del ambiente exterior, construcción y equipamiento del invernadero, para así poder cuantificar la producción del cultivo. ¿Qué regulan los invernaderos? Los invernaderos regulan varios factores del clima. En esta presentación veremos humedad, radiación solar, flujo de aire y temperatura, los cuales son regulados según valores ideales para cada cultivo y modificables para cada uno de los 4 periodos del día. Radiación solar. Esta es regulada por el material y la forma de la cubierta. En cuanto al material, el vidrio es el que permite una mejor aislación del invernadero del medio ambiente externo. Por otro lado, la forma de la cubierta es relevante en el ángulo de incidencia de los rayos solares. Tenemos el ejemplo del invernadero tipo túnel, en cual su forma de la cubierta permite una mejor radiación, permite una mejor incidencia de los rayos solares, permitiendo una mejor radiación solar. En cuanto al invernadero tipo capilla, este por su estructura produce sombra, no optimizando el uso de radiación solar. Por otro lado, tenemos la orientación del invernadero, siendo la ubicación de este a oeste la que optimiza mejor el uso de radiación solar. La temperatura es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente dentro de un invernadero, ya que es el que más influye en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas. Existen distintos tipos de temperatura, como las que se pueden ver ahí. Sin embargo, la temperatura óptima normalmente se encuentra entre los 15 y 25 grados Celsius. La temperatura es regulada por la forma y materiales de cubierta, la ventilación natural o forzada, por pantallas y mallas de sombreo, entre otros elementos. El control de pantallas se realiza según el tipo de pantalla utilizada. Así, hay pantallas de fotoperiodo en que su control es según el periodo horario y es influenciado por la radiación solar concurrente o por el inicio final de la puesta de sol o del amanecer. La pantalla de ahorro de energía, cuyo control se realiza según condiciones de radiación, temperatura exterior, diferencia entre la temperatura de calefacción calculada y la temperatura exterior. También tenemos pantallas de sombrero, cuyo control se realiza por radiación solar instantánea o temperatura ambiente excesiva. Y finalmente pantallas de humedad, cuyo control es por humedad ambiente para mantener el valor ideal de este parámetro. Humedad es un factor que puede modificar el rendimiento final de los cultivos. Las humedades altas favorecen la transmisión de plagas y enfermedades y, por otro lado, las humedades bajas podrían secar las plantas. Para el control de la humedad, normalmente se utiliza un sensor conocido como higrómetro, que es el que se puede ver aquí en pantalla. El exceso de humedad puede corregirse mediante ventilación, el aumento de temperatura, y la falta de humedad puede corregirse mediante riego, pulverización de agua, sombreado, entre otros. Flujo de aire. La cubierta produce una atmósfera cerrada que reduce el intercambio de aire entre el interior y el exterior del invernadero. También reduce la velocidad del aire al interior de este. Para que las plantas realicen un correcto intercambio gaseoso, necesitamos controlar la concentración del dióxido de carbono y de oxígeno. Para esto se utilizan ventanas y ventiladores. El control de concentración de dióxido de carbono dentro del invernadero se dosifica según el periodo de tiempo. Esta concentración es establecida según 2 niveles dependientes, de radiación solar, velocidad del viento, posición de la ventana y humedad relativa. El control de riego, por otro lado, es según el tiempo de radiación, la temperatura del ambiente, la humedad relativa del ambiente, las bandejas de demanda, la radiación acumulada según tasas de drenaje, la transpiración acumulada y máxima frecuencia de riego. Ahora bien, en base a todos los factores que hemos dicho, se puede decir que el clima dentro de un invernadero es una regulación que se basa en la interacción e interdependencia de los factores involucrados. Pues bien, a modo de resumen, cabe resaltar que la utilización de invernaderos no es una técnica relativamente nueva, cuyo origen se remonta al siglo XVI en Italia, producto de la necesidad de cultivar plantas fuera de su clima habitual.
Su creación alteró las prácticas de agricultura hasta ese entonces y su evolución nos lleva a lo que son los invernaderos actuales. El principio de acción de un invernadero consiste en la creación de un microclima artificial, regulando los factores que determinan las condiciones óptimas para el desarrollo de un cultivo, como temperatura, luminosidad, humedad, radiación, concentración de gases, ¿cierto? En conjunto al flujo de aire, y para todo ello se utilizan técnicas auxiliares. Una de las utilidades más destacadas de los invernaderos es poder llevar a cabo el desarrollo íntegro de un cultivo en lugar y momento donde las condiciones climáticas son adversas para o bien proteger estas variaciones climáticas inesperadas.